¿Se está entrecortando mucho? Es que no. Voy a ingresar desde mi celular para ver qué pasa. ¿Qué tal allí? ¿Me escuchan? Sí, profe, mejor. Bueno, listo, pues. Entonces, voy a inventarme aquí como un micrófono. Bueno, listo. Entonces, eh, voy a empezar nuevamente para que todo esto quede bien aquí. Bueno, le estaba comentando que cómo hicimos una investigación en fase etnográfica. Nosotros, nosotros tenemos dos momentos en este tipo de investigaciones. Una de ellas es la fase etnográfica que me estoy escuchando, es la fase etnográfica y la otra parte es la fase educativa. Entonces, porque somos educadores matemáticos, y entonces la idea es ver qué podemos hacer con los resultados que vamos a obtener en esta fase etnográfica cuando entrevistemos a las personas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, al adulto mayor, etcétera. ¿Qué hacemos con esos datos? Si nosotros solamente nos quedamos con esa información, entonces pues no somos educadores matemáticos, somos de ciencias humanas, somos antropólogos, somos tal vez arqueólogos, somos historiadores, somos geógrafos, sociólogos, pero no somos de ciencias sociales y por lo tanto nos corresponden procesos educativos. En este caso, una licenciatura en matemáticas. Entonces tenemos aquí la electiva en etnomatemática y les voy a mostrar una experiencia que tuvimos con pescadores artesanales que utilizan la cometa para pescar. Bueno, avanzo. Bueno, lo primero es que esto dio para muchas cosas. Dio para artículos de investigación, dio para ponencias, más adelante las voy a mostrar. Entonces, la idea es, yo siempre los invito, es que primero se vinculen a un semillero de investigación, sea cualquiera el desinterés. La licenciatura en estos momentos tiene tiene muy buenos semilleros de investigación y se están haciendo muy buenas investigaciones, se están publicando en diferentes revistas indexadas por Publindes a nivel nacional e internacional, se están haciendo muchas ponencias regionales, nacionales e internacionales. A propósito que está el tema de la pandemia y nos ayuda mucho en ello. Poder ser ponente en cualquier país en estos momentos es muy fácil, debido a que las universidades han entendido de que la virtualidad hay que aprovecharla. Entonces, invitarlos a eso, a publicar, invitarlos a que produzcan académicamente, así van creando comunidades, van dejando una huella en la historia por medio del lenguaje escrito cuando se publica un artículo. Bueno, ahí están las características, la introducción, el resumen, los referentes teóricos, la metodología, etc. Les hago una pregunta muy sencilla. ¿La están viendo? ¿Ya la vieron? Sí, profe, hace ver el puntico. ¿Qué se ve por ahí? Un puntico, pero se ve que es una cometa, la cometa. Ya te voy a ver si estamos coincidiendo. ¿Ese puntico? ¿O más No, para profe, arriba, no. para la A derecha, la para la derecha. izquierda?
Profe, yo veo un puntito Profe, raro más a a la la derecha, derecha, más a la Derecha. derecha. una mancha. Abajo, Más abajito, un poquitico. Abajo, izquierda. izquierda, Izquierda, arriba, arribita. arriba, Arribita, derecha. Profe, ahí arribita. se ve la cometa Ahí abajo. con el rabito. Ahí. Exactamente, como Ahí, dice el compañero, y se ya- ve la cola. ¿Y ya vieron al señor que la está volando? Sí, también, profe, No, ese sí no está sé. cerca del, Ese está metido en el mar. Cerca del poste. Cerca del poste. Claro, más adelante del Pero aquí está el señor, ahí, coso ahí rojo está el con señor. blanco. Ahí está el señor volándola. Ah, Se está sí, ahogando. él No, está metido es en el atrás. mar. ¿Y eso que está atrás qué es? ¿Ustedes se acuerdan cuando uno volaba cometa y le hacía así? Bueno, yo no sé, sí, yo creo que me están viendo. Que uno le hacía así, ¿cierto? Y entonces yo tengo un recuerdo muy doloroso con una cometa hermosísima que yo hice, le dediqué mucho tiempo. Pues los que han tenido la oportunidad de hacer cometas para sí mismo, para sus sobrinos, para sus hermanitos, primos, hijos, etcétera, amigos, sabrán que eso es una experiencia increíble. Bueno, aquí yo tengo un problema y es que están arreglando un baño y esto, yo no entiendo. Bueno, entonces, para que tengan presente eso, yo aspiro de que esto no les esté generando mucho inconveniente de audio. Entonces, mire, vean, uno le hacía así a la cometa para medirle la fuerza, Y recuerdo que un amigo mío, Jorgito, venía, Armando, mostrarme para ver cómo es la fuerza de tu cometa. Y yo después que llevaba un mes casi de estar haciendo mi cometa y zumbaba, uno le hacía, da la gran casualidad que Jorgito le hacía así para cogerle la fuerza, para cogerla, y ¡pra! Se reventó el hilo. Entonces uno en Valledupar decía, hizo hilo. Quiere decir que la cometa se reventó y se iba lejos la cometa. Pues uno a veces con esa esperanza y ese sufrimiento de niño se le pegaba atrás para ver si podía. Pero no, eso eran unas alturas increíbles. Y yo no sé por qué hoy yo tengo mucho miedo de elevar una cometa, creo yo que es por eso. Entonces, pero resulta, entonces cuando íbamos llevando a estas personas a pasear aquí a Boca de Ceniza, un amigo viene y me dice, Armando, ¿por qué tanta cometa aquí? Y nunca, o sea, yo siempre ya había ido como 2 o 3 veces a Boca de Ceniza porque me parece un lugar maravilloso. O sea, tener esa opción de tener el mar Caribe aquí y uno de los ríos más importantes de Colombia como es el Magdalena, tenerlo separado como a escasos 4 o 5 metros, que casi quieren darse como la mano. Eso me pareció a mí increíble. Y de verdad que me deslumbra mucho y sobre todo me deslumbra mucho llegar hasta el final y montarme en esa piedra que está al final, que hay mamá el que se caiga de ahí, porque a uno ahí sí nota cuál es la fuerza del Magdalena. O sea, uno ve por ahí, por Boca de Ceniza, por las Flores, perdón, ve el río y lo ve uno como tranquilo, como manso. Pero montarse en esa piedra, los que han tenido esa oportunidad, esa experiencia, y los que no vayan un momentico allá, ahora que se acabe la clase pueden ir en bicicleta, van y se montan allá en esa piedra. Eso ahí se siente, eso se siente la fuerza, la verdadera fuerza de ese río Magdalena. Ahí es donde yo siento que se percibe la fuerza. Y resulta que ese sector del Mar Caribe es muy propicio para la pesca. Yo creo que uno tira cualquier atarraya al suelo y eso es increíble cómo los pescadores sacan, y es por las condiciones que tiene eso allí, de alimentación, bueno, de peces que se mueven un poco entre agua dulce y agua salada, de los depredadores, bueno, y todo de las cantidades de sardinas, bueno, los que ojalá hayan pescado allí, si pueden comentar su experiencia, sería maravilloso conocer esas experiencias de ustedes, sería muy bueno. Yo fui una vez allá a pescar, yo soy pescador, o sea, me gustaría conocer mucho eso. Y resulta que uno le hace así a la cometa. Ahí ustedes ven a ese hombrecito ahí. Pues no es tan hombre, ese señor creo que era más alto que yo. Y entonces estaba así y le estaba haciendo, y cuando yo le veo el dedo, en el dedo tenía un protector como de caucho, pero duro. Y resulta que esa cuerda, esa no es cualquier cuerda, esa es una cuerda que
que pues es el hilo de pescar, pero es un hilo muy poderoso, muy potente, pero eso tiene mucha presión, mucha presión. Entonces esto comienza a mostrarle retos, problemas a los pescadores y nosotros nos comenzamos a mirar, a analizar esto. Eso fue una investigación que hicimos más o menos entre 6 a 8 meses y estuvimos visitándolo varias veces y entrevistando mucha gente, en fin. Y nos dimos al trabajo de conocer hasta la historia misma. Ustedes verán que hay unas casetas que tienen unos letreros, dice, aquí vive, por ejemplo, José Calisto, pescador que llegó en el año tal, tal. Lean esas historias que están en cada una de esas casetas y verán, o sea, y cómo nos dijo uno de los pescadores que este invento de cazar peces con cometas fue de un paisa. Y llegó y los ilustró y se los mostró el método, etc. Y nosotros creíamos que era un método único en Colombia, en la región, en Colombia y en el mundo, y resulta que no. Pescar con cometa es un método que se utiliza en muchas comunidades de práctica, y no solamente aquí en Bocas de Ceniza. Por Tasajera también hemos visto comunidades, así las cometas en cantidad, entonces ya sabe uno, ahí están pescando con cometas. O sea, y son cometas por lo general negras, o sea, de plástico negro. Y llama la atención también eso, y es por el tema de la bolsa de la basura. Y ellos lo venden allí, así que si usted quiere ir a pescar con cometa un día de esto, vaya, pero tiene que llevarse su protector si no quiere quedar sin un dedo. Vamos a seguir avanzando. Bueno. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cómo es la metodología para pescar con cometa? Ya, vamos para allá. Cálmense un momentico, Diana. Stefania, vamos a ir avanzando. Y si usted ve que esa respuesta, esa pregunta no queda con una respuesta, pues vuelve a insistir o plantear otras dudas. Bueno, vamos a seguir insistiendo. Porque claro, ustedes recordarán los que hemos tenido la oportunidad de volar una cometa o de elevar una cometa o de ver una cometa, que la trayectoria del hilo por lo general es así, como muestra aquí el cursor. Aquí así. Llega aquí hasta el compás. Calibrar el compás es una cosa de arte, es una cosa bien interesante. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden hacer incluso una clase de geometría con solo el compás de una cometa. Es una cosa bien interesante. Cuadrar el compás, llevarlo al centro, si lo quiero que la cometa se me ponga a cierta posición, etc. Yo recuerdo que tenía un amigo que era muy experto porque nosotros nos dábamos gilet. Yo no sé, en Valledupar le decimos, vamos a darnos gilet. No sé si en Barranquilla ustedes han tenido la oportunidad de hacer eso, pero uno venía en la punta del rabo, o antes, como eso eran diferentes. Una cuchilla. Tenían cuchillos. Se cortaban. Perdón, Brian. Oye, si yo hacía eso, yo colocaba la hojilla en el colo, conectaba al final y iba a la Ok, bueno, no te pude escuchar muy bien porque tenés como, no sé si le pasó también a los demás compañeros, pero por lo menos yo te escuché un poquito entrecortado. Y de pronto mi señal. Pero Profe, con eso calculaban hasta la caída, porque eso la suben y calculaban que la cola, la cuchilla cayera directamente en el hilo de la otra cometa para poderla cortar. Sí. Por ejemplo, vean, eso es investigación en no matemática, porque se trata de identificar. Eso sería emocionante, les cuento. Hacer eso sería emocionante. Hacer un video de eso, claro que necesitamos una buena cámara, una videocámara bien buena. Y yo no sé, o sea, hoy día se ha perdido eso. Hoy día uno ve en los parques que ya la cometa está industrializada. De pronto todavía en algunos pueblos, pero los que son ciudades capitales ya se ha perdido mucho, en municipios grandes se ha perdido mucho jugar. Pues eso es un juego a la hora de la verdad, que en algunos casos se fueran a las trompadas. Bueno, porque a veces no estaba el que llegaba con su cuchillo sin mediar con otro, iba cortando. Pero eso son estrategias, y por ser estrategias son motivos
del análisis no matemático, y más si se trata de ver distancia, estimar distancia, calcular dónde va a ser el corte, dónde colocar esa cuchilla, etc. Entonces, para los que no saben cómo es el tema, les comento es que son de estas cuchillas de Gillette, de esas de que se parten para rasurar así con la barbería. Una hojita de esas de Gillette, no sé cómo llamarla, la hojita de esa. Eso es muy cortante. Eso se amarraba al rabo de la cometa y uno empezaba y subía y bajaba y cortaba, realmente cortaba. Había gente que le colocaba eso hasta 20, 15 cosas de esas para cortar, porque como uno pesa mucho, entonces se formaban esos juegos. Eso sería algo bien interesante. Bueno, avanzo. Aquí estamos con Omar, es la foto inicial. Está Steven, está Gustavo y está Camilo, que es quien toma la foto. Gustavo en estos momentos termina su doctorado en México. Camilo ya lo terminó y es profesor de nuestra licenciatura. Steven decidió presentarse a un concurso docente y se lo ganó y está nombrado entonces por el magisterio en estos momentos. Entonces ahí estamos en bocas de ceniza. Miren esto. Miren. ¿Sí ven esto que está aquí? ¿Sí lo ven? ¿Esto blanquito que está aquí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Allá va otro, por allá va otro, por allá va otro. Y si se dan cuenta, aquí está muy difícil, pero aquí, miren que la cuerda, miren el protector que le decía que tiene Omar aquí en su dedo índice. De lo contrario, se lo vuela, se lo arranca literalmente. Eso parece una cuchilla. Y entonces aquí va, mira aquí una argollita. Aquí se coloca, bueno, no es una argollita, es un anzuelo. Aquí, sino que ve como una argolla, pero son anzuelos realmente. Aquí se coloca la carnada. Y nos dijo Omar que máximo 6 anzuelos, porque a veces caen 6 peces allí, muerden, pican 6 peces, y jalar eso es bravo, fuerte. Se necesita mucha fuerza ahí para jalonar. A veces hay que pedir hasta ayuda. Y aquí está un termito, pote, dicen ellos, el pote. Ahorita vamos a ver un dibujo para que se den cuenta. El pote lo llenan de agua. Y resulta que tiene la función de este pote es poner a ras del mar la cuerda. Él todavía le seguirá echando cuerda ahí. Y si ustedes perciben, aquí se levanta nuevamente la cuerda. Miren, aquí va un pedacito como de plástico que le colocan como para guiarse. Pero ahí va la cuerda hacia arriba. La cometa no se percibe. De pronto ahorita en una foto lo vamos a ver mejor. Esto está en unas distancias específicas. Las miden. Hay unas unidades de medida que ahorita vamos a ver. Entonces, esperen un momentico aquí que... Entonces, esto no se coloca hacia al azar, se mide. Y allí comenzamos nosotros a mirar los primeros datos en los matemáticos. Porque resulta que cuando nosotros íbamos a investigar, pensábamos que se trataba de un tema de probabilidad. Sí, de probabilidad. Porque nosotros veíamos era que al principio cuando yo llevé a estos amigos a visitar allá, alcanzamos a preguntarle a un pescador, pero la información que nos dio ahí preliminarmente nos dijo era que toda la pesca dependía de la dirección de los vientos. Y entonces como la dirección de los vientos tiene que ir es precisamente que venga y que apunte hacia el norte. De lo contrario, si el viento está apuntando hacia el sur, no se puede porque tira la cometa hacia el camino. Y si la tira hacia el este, pues tampoco, porque la va a tirar hacia el río Magdalena y para allá no sirve. Interesaba era este viento que tirara precisamente esa dirección, que tirara la cometa hacia el lado del mar. Entonces, nosotros dijimos, bueno, esto es un tema de probabilidad y llegamos con ese lente. Pero como uno no llega a investigar pensando en un tema, sino que uno tiene que llegar a conocer la práctica para ver qué temas encuentra allí. Esto es clave desde el punto de vista metodológico para una investigación en no matemática.
es dejarse impregnar de la práctica, conocer la práctica, conocer al artesano, al entrevistado, aprender de ello. Entonces uno después se da cuenta, entonces comenzamos a ver que aquí hay una medida, que aquí había otra, que aquí se repetían, que el pote se colocaba a cierta distancia, que el cordón que tal, que no sé qué, miércoles. Entonces nos dimos cuenta de que había un sistema de medidas allí y que habían unas unidades de medida. Entonces encontramos un primer sistema de medidas. Y resulta que cuando entramos a la casa de Omar, este es Camilo aquí jovencito, Omar nos comienza a decir muchas cosas. Y Omar comienza a decirnos, mire, es que dependiendo la intensidad del viento, nosotros así empleamos el tamaño de la cometa. Ya habían cometas pequeñas, mediana no sé qué, grande no sé qué, que con varilla de no sé cuánto. Y comenzó este hombre a mostrarnos de cómo hacen las cometas. Y esto sí les cuento que nos llenó a nosotros de un entusiasmo total. Entonces miren lo que está haciendo Omar aquí. Entonces dice, miren, una varilla principal como esta, tiene dos varillas principales, esta y la varilla del medio. Entonces decía, miren, es que una cometa pequeña puede tener una cuarta y un gemelo, una cuarta y un gemelo. Una cometa grande puede tener 2 cuartas y un gemelo, 2 cuartas y 4 dedos. ¿Cómo así todo esto, pues? Entonces comenzamos nosotros a tomar y yo le dije, Camilo, yo le pregunté a ellos, ¿quién de ustedes sabe dibujar? Y yo, profe, yo más o menos sé dibujar. Entonces Camilo empezó a tomar esos datos y a hacer esos dibujos y ahora van a ver todo lo que hicimos. Miren que lo hicimos por allá el 14 de diciembre en el 2014. Y miren el dibujo que hicimos. Este dibujo tuvo 3 versiones anteriores, porque la validación de la información la hicimos con los propios pescadores. O sea, que aquí viene otro dato clave, otro proceso clave, muchachas y muchachos. Resulta que nosotros como investigadores, el ser humano por ser humano interpreta. Nosotros interpretamos. Y eso a veces puede ser bien y puede ser mal. Porque la gente a veces dice, me malinterpretaste. Entonces, para evitar de que me malinterpretaste, hay que validar la información. ¿Y cómo la validamos? Con las mismas personas que entrevistamos. Entonces, Camilo hizo un primer dibujo. Luego se lo mostramos a varios pescadores y ellos dijeron, mire, aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto otro, etc. Entonces, vamos a suponer que este es Omar, miren. Entonces Omar suelta su cuerda, y miren lo que dice aquí, que esto tiene 25 brazas o más. ¿Qué es una braza? Aquí está, brazo suspendido. Algunos dicen que es esto, ¿sí? Otros dicen que es esto. Por ejemplo, si uno se va con un aserrador de la madera, dice que una brazada es lo que... Dice, un tronco tiene una brazada de ancho o de diámetro si yo lo puedo abrazar con mis brazos y me toco la punta de los dedos acá. Entonces, esto es un tronco bueno, un tronco adulto que puede garantizar, por ejemplo, dependiendo la especie de árbol, garantizar una tala digamos, sostenible. El ser humano históricamente tiene una relación con la tala de árboles, pero que puede ser sostenible. Otra cosa es que esto sea de manera indiscriminada y ahí sí viene una tala irresponsable. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, muchachas y muchachos, mire, 25 brazadas, la distancia que hay, por ejemplo, desde aquí hasta esta pega. Luego viene la pesa 1, la pesa 2, la pesa 3, el anzuelo. Si ven que la pesa, son unos plomitos que se le colocan, unos hierritos que se le coloca a la cuerda para ayudar a bajarla también. Mire, pesa 1 de 2 onzas, aquí está la pesa 2, aquí van los anzuelos, Miren que la distancia que hay desde aquí, desde la pega hasta esta pega, son nudos que pueden simplemente marcar distancia. Hay 30 brazadas, desde aquí, desde la mano, desde donde él suelta hasta esa primera pega, hay 25 brazadas. Miren que la distancia que hay entre anzuelo y anzuelo es brazada y media, la brazada y media. Y entonces si lo tiran desde aquí, pues entonces será desde aquí y la mitad, o desde aquí 1, 2 y hasta aquí. Esto se llama el cabezal, todo esto se llama el cabezal. Aquí hay un pez que cayó, aquí va otro que va a morder, aquí otro que dijo, no, yo no vuelvo a caer en eso.
Aquí va un nylon, todo este nylon es de 120 libras. Fíjense que en vez de dar una medida, yo puedo decir, ¿cuánto tiene esto ahí de nylon? No, yo tengo aquí 20 metros. El pescador puede decir, yo tengo aquí 1 libra de nylon. Eso es otra forma de medir. El tema de dónde va el pote, mire que desde la segunda pega, ¿sí? De la segunda pega se cuentan 15 brazadas y se coloca el pote y aquí se eleva la cometa. Aparece la cometa, su rabo, el ico, el compás, hay más o menos unos 200 metros o aproximadamente 111 brazadas. Aquí desde la nodriza que está aquí hasta el pote aparece 1 o 2 metros, etc. Entonces, si se dan cuenta de que el aparejo de pesca, como se llama esto, el aparejo de pesca, no es algo que yo diga, yo voy a hacer una pesca con cometa. Aquí hay experiencia, muchachas y muchachos. Aquí hay procesos de optimización. Aquí seguramente hay ensayos y error. Aquí seguramente hay muchos procesos que la etnomatemática, que el investigador en etnomatemática debe aprender. Llegamos es con la actitud de aprender. Entonces, aquí está Omar calibrando el compás. Y Omar, esta gente ha adquirido una experticia tan fuerte en el tema de los compás de las cometas que ellos son capaces de poner a volar la cometa hacia la izquierda si lo desean, de ponerla a volar en el centro, como dice, o hacia la derecha si lo desean. Por mucho que quiera moverse la cometa, con el compás pueden lograr todo eso. Entonces el pescador dice, yo quiero que esta cometa se me quede aquí, y ahí la va a dejar, indistintamente de que esté tirando el viento, por ejemplo, levemente hacia un lado. Esto me pareció a mí una cosa increíble. Y es un tema que no profundizamos. Nosotros nos dedicamos más fue al tema del aparejo de pesca y a la elaboración de las cometas, pero no al compás. El compás hoy día sigue siendo una cosa que me intriga, que genera mucho interés investigativo, porque fíjense que Omar está mostrando no solamente el compás de la cabeza de la cometa, sino la calibración del rabo. Si se les dan cuenta, miren aquí. Miren aquí. Y el rabo también tiene una cosa bien interesante, porque si usted le niega el rabo, no le coloca mucho rabo, pues la cometa se vuelve loca, como dice uno. Comienza a dar cabezas, ¡pum! Y se estrella la cabeza. Se estrella la cometa. Entonces, esto no es algo que no... O sea, hay que aprenderlo. Hay que experimentar con ello. Lo otro, si ven estos huequitos que tiene aquí la cometa, bueno, Omar lo hace con un cigarrillo y tiene el propósito de irle quitando presión a la cometa. Omar nos dijo que a veces era tanta la presión del viento que él ha logrado volar cometas, y miren esto fue para nosotros sorprendente, que él ha logrado volar cometas solamente con este triángulo forrado. Esto no lo tenía forrado, que solamente con este triangulito que ustedes ven aquí ha logrado volar cometas. Entonces ahí está Omar haciéndole más huequitos a las cometas para quitarle presión. Pin, 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 pin. Y dependiendo también dónde él coloque esos huequitos, pues podrá controlar de cierta forma la cometa. Miren esta cometa, cómo le quitó ya bastante presión en la parte superior. Tipos de cometa. Cometas, por ejemplo, esta cometa se usa cuando hay poca presión del viento. Hay poco viento. Hay poco viento. Cuando hay mucho viento, una cometa pequeña, y pueden hacer la misma pesca, y así sucesivamente. Aquí están, por ejemplo, cuadrando su compás, amarrándola, perdón. Aquí está midiendo las varillas principales, etcétera. Miren cómo está ahí midiendo con sus cuartas, con sus dedos, este es el gemer, o el geme. Esta es la cuarta que va desde aquí hasta acá. La cuarta es una palabra que se deriva de que un cuarto de 1 metro, y es de un hombre adulto, trabajador, con una mano bien grande, porque tiene que medir 25 centímetros. Es lo que se vio en un principio, pero lógicamente cuando afirman esas cosas, eso tiene un origen cultural. Y dependerá entonces de qué promedio de manos tienen esas longitudes. En algunas culturas, de pronto el asiático puede tener una cuarta
muy parecida a nuestro género, más pequeña, en promedio, claro está, más el tema de los dedos, etcétera. Entonces, estos se conocen como medidas no convencionales. Medidas no convencionales. Algunos autores también lo llaman medidas antropométricas. O sea, se utiliza el cuerpo se utiliza como referencia para la medida, parte de nuestro cuerpo. Entonces, aquí vemos otras medidas que él va utilizando, etcétera. Entonces, nosotros teníamos una consigna por un sistema métrico incluyente, porque cuando enseñamos sistemas métricos o los sistemas de medidas en clases, por lo general dejamos por fuera los no convencionales. Enseñamos mucho son los convencionales. Y resulta que nosotros como seres humanos nos movemos en dos ambientes, el escolar y el sociocultural. Usted calcula, por ejemplo, la profesora nos incita mucho a decir, nos martilla mucho, mira, hay que calcular de esta manera, etcétera, 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 hay que calcular mucho de esta forma, en fin. Y resulta que en la calle nos muestran muchas otras cosas. Entonces, primero, esto es una pesca artesanal muy ingeniosa, pero no es única en el mundo. Están ubicados en Boca de Ceniza. Lo auténtico es cómo la llevan a cabo. Es un tipo de pesca que depende del viento esencialmente. Siempre, acompaño a mis estudiantes. Bueno, tamaño de la cometa. Mira, pequeña 1, pequeña 2, pequeña 3 ancha, mediana 1, mediana 2 y grande. O sea que hay 6 tipos de cometas. 6 tipos de cometas. Y aquí es donde viene ya la sistematización de la información. Entonces usted comienza a hacer su parte empírica, va a hacer el trabajo de campo, toma nota, lleva una agenda, eso le llamamos el diario de campo, lleva cámara, videocámara, cámara fotográfica, lleva grabadora. Si ustedes vieron por ahí, teníamos esos recursos. Hoy día tenemos un poco más, ya hoy día tenemos, por ejemplo, unos trípodes que los colocamos, dejamos las cámaras filmando de diferentes ángulos, si vamos a hacer una entrevista en un lugar fijo, si no, pues entonces las videocámaras serán móviles. Bueno, pues vimos la necesidad de conseguir cosas con recursos personales y con proyectos de investigación. Entonces tenemos GoPro, tenemos videocámara, tenemos cámara reflex, tenemos grabadora, diarios de campo, tablones para soportar la planilla y hacer dibujos, etc. Algo que es clave, si en caso tal la investigación lo permite, poner a dibujar a los propios entrevistados. ¿Me puedes explicar eso tú con un dibujo? Eso es clave, muchachas y muchachos. Ojalá que puedan ustedes colocar a sus entrevistados a hacer dibujos. Clave en todo eso. Entonces miren estas varillas, varilla larga, varilla del centro, varilla larga, varilla del centro, Entonces todos tienen 2 varillas largas, las principales, y la del centro. ¿Cuánto mide, por ejemplo, para una cometa pequeña, la pequeña 1, la más pequeñita de todas? La varilla larga mide 1/4 nada más. Entonces, miren, es pequeñita esa cometa. La varilla larga sería así. Y la varilla del centro también otra. Entonces, es una cometica bastante pequeña. Más 2 dedos la varilla del centro. Más un geme. Perdón, no es que sea... La varilla larga mide 1/4 y un geme. No, es así de larga. De este largo, la varilla larga. Y la otra varilla larga así. Y la del centro, la varilla del centro mide 1/4 y 2 dedos. Entonces, más o menos es así, estas dimensiones que les acabo de mostrar para esta cometa. La grande, mire, la varilla de la grande, la grandota, la cometa grandota, que es la que se utiliza cuando hay poco viento, poca presión de viento. En cambio, la cometa pequeña 1 se usa cuando hay mucho viento, mucha presión. Entonces, la varilla larga, 4/4. Imagínense. 2 más 2 por aquí, más 6 dedos. Entonces, por acá. Este es el ancho. Perdón, la varilla larga, más o menos aquí así. Y esta otra aquí así. Y la varilla del centro serían 2/4 más 9 dedos. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, es un cometón. Y mire los tiempos de pesca y cometa apropiados. Tiempo bueno, o sea, viento fuerte, enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estos son los meses donde hay, según los pescadores que entrevistamos, mayor viento. El viento es mucho más fuerte.
Ustedes sabrán, por ejemplo, que finalizando año, principio de año, a veces eso zumba, el viento zumba, zumba porque a veces roza con las líneas telefónicas de energía eléctrica, pero también el viento silba cuando chocan allá arriba. Si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en alta mar y sobre todo en el Pacífico colombiano, y eso zumba. Chocan el viento y entonces roza, y ese roce es el que produce o se forma un remolino, y eso es de respeto, eso es de respeto, le cuento, es algo agradable para los sentidos. Y también cuando uno zumba, cuando hay mucha presión del viento, cuando choca con algo. Estos fueron los primeros dibujos, estos fueron dibujos hechos por pescadores. Vimos también el tema de las fases de la luna, si tenía que ver el tema de la fase de la luna con la pesca. Y claro, también encontramos relación. Y uno decía, sí, cuando hay luna llena, la intensidad de los vientos es suave o normal. Cuando la luna es nueva, como esta, es muy fuerte. Cuando está en cuarto creciente, es suave o normal. Y cuando está en cuarto menguante, si los vientos se ponen muy fuertes, hay que volver a cometas de 2/4, 12, o de 1/4 más media cuarta. Estos fueron los dibujos que hizo Camilo de todas las cometas que encontramos. Tin, tan, tin, tan, tan, tan. Esto fue algo bien bonito, bien agradable poder haber hecho esto. Y esta fue la que llamamos la super tabla. Miramos lo que pasaba en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Cogimos las fases de la luna, los tipos de vientos que se daban, los tipos de cometas que se utilizaban, etcétera. Todo esto lo hicimos a partir de entrevistas, de observaciones, participantes, pasivas, etcétera, porque nosotros también nos pusimos, hay que experimentar, que ponerse a pescar en todo esto, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esto está publicado en un artículo, está en este artículo. Y como les decía, pues estos son ponencias que los muchachos hicieron. Esta fue una vez en Bogotá, por ser parte del semillero, pues la universidad financia a veces un ponente, entonces lo que nosotros hacemos es que, bueno, financien uno, hacen la vaca, nos vamos y chao, y hay que experimentar en todo esto. Esto fue una generación de semilleros que tuve en algún momento, en fin. Y bueno, esto se lo dejo para otro día que quiero avanzar más allí. Y listo. Ahí escucho yo el martilleo. Bueno, muchachas y muchachos, este es un caso de una fase etnográfica, que es lo que ustedes van a hacer y ya lo pueden comenzar. Perdón, no lo pueden hacer todavía, porque necesitamos de que ustedes organicen un protocolo de entrevista. Esa es la nueva tarea. Yo desconozco si esa tarea ya la coloqué, pero eso es lo que vamos a hacer. Déjeme, yo miro un momentico aquí para ver si cargué ese dato. Programa en matemática, trabajo en clase. La clase 2, entrega del primer borrador del protocolo, fecha de entrega a las 9:29. Ah, sí, aquí está. 14 entregaron. Muy bien. Sí. Entonces, yo les pido un favor. Todos tienen que entregar la tarea, indistintamente de que si lo están haciendo en pareja. No se confíe de que, por ejemplo, que Juan y María están haciendo juntos su tarea. Entonces, Juan y María tienen que colgar por igual. No importa si es el mismo, pero tienen que colgarlo por igual. Yo evalúo uno de ellos y coloco la nota inmediatamente porque debe haber allí una portada. Debe decir quiénes lo entregaron, etc. Si no hay portada, pues yo no sé cómo voy a asignar una nota. Entonces voy a revisar esto. Vamos a ver quiénes fueron los que entregaron. Profe, mi compañero entregó ayer y lo estábamos revisando y lo entregamos ayer, pero lo entregó nada más él. No sabíamos que había que entregarlo los dos. Sí, entréguelo, no hay ningún problema. Porque, por ejemplo,
A mí hay algunos que me aparecen aquí. Hay varios, sí, hay un montón que no entregó. No entregó Adolfo, Álvaro, Andrea, Andrés, Eduardo. Ven y les comparto pantalla para que se den cuenta. Pero no hay problema, eso es un problema de comunicación que yo tengo que asumir. Entonces, por ejemplo, Andrea Caterina entregó tarde, Andrea Carolina entregó, todos estos que me aparecen aquí sin ninguna anotación es porque entregaron. Sergio Andrés entregó tarde, Siller Joseph entregó tarde, Joar no, ya entregó normal, pero no entregaron, por ejemplo, o entregó su compañero, pero usted se le olvidó entregar. Entonces, Adolfo, Álvaro, Andrea, Andrés, Ariani, Billy, Brian, Carlos, Daniela Marcela y Daniela Carolina, Darwin, Eric, Geraldine, Harold, Junior, Yurfani, Caroline, Kevin, Misael, Shirley, Wilnes, aparecen sin entregar. Entonces yo necesito que entren ahora, que se acabe la clase, dentro de unos minuticos, y cuelguen su archivo. Les va a aparecer entrega tardía, pero antes de, digamos, de tener en cuenta esa parte, yo miraré si su compañero también aparece con entrega tardía. Entonces, los que definitivamente no entregaron por X o Y motivo, yo les recomiendo que se pongan al día porque los va a dejar el tren. Y después que lo deje el tren no para. El tren no para recoger pasajeros. Entonces, ojo con esto, mucho cuidado con esta parte. Si usted es consciente de que hizo una entrevista, un protocolo, y lo hizo, por ejemplo, con otra persona, y no está el nombre de esa otra persona allí, dígame yo cómo coloco la nota. Esto es una tarea y por lo tanto va a ser evaluada. Entonces, yo comienzo a ver cómo, vamos a ver cómo nos va aquí con alguien que escogí hacia el azar. Bueno, sí, tiene nombre Lorraine y Eric. Entonces yo me voy para ver si Eric entregó o no entregó. Aquí está Eric Gutiérrez. Entonces Eric, no hay ningún problema con Eric. Eric nada más tiene que entregar porque Lorraine sí entregó bien al tiempo. Bueno, aquí yo diría, las matemáticas en el juego del dominó. Excelente, muy bien. Pero no crearon las categorías. Entonces, como no crearon las categorías, aquí hay un problema. Fíjense que yo en la tarea, vamos a ver dónde está la tarea, dicen entrega capítulo anexo un modelo de protocolo de entrevista. Mírenlo aquí donde está. Vamos a ver ese modelo de entrevista que yo entregué. Algunos vi que cogieron de pronto incluso el mismo formato. Eso está bien, me parece bien. Pero el grupo, por ejemplo, de los compañeros no tuvo en cuenta este formato y bueno, ahí hay que, pues, lamento mucho de que no lo hayan tenido en cuenta. Entonces, habíamos hablado de que hay que categorizar, el tema, por ejemplo, de datos personales, por ejemplo, socializando con las modistas y su labor, adquisición de materiales y costos y transporte, tendido, trazado y corte de la tela, corte de elásticos, preparación de máquinas de coser, cerrado de borde, generado o elaboración de pliegues, postura del bies es una cosa que está allá, es un tema técnico de la elaboración de los tapabocas, que por cierto tenemos un artículo que está aprobado ya para publicación, solo que se han demorado un poquito en sacarlo. Entonces fíjense, este es un protocolo de entrevista muy robusto. Claro está, esto tiene más o menos unas 3 revisiones de mi parte. Miren el loguito que ellos inventaron aquí, le pusieron un tapaboca al planeta. En fin, entonces hay un encabezado, hay como una especie de ficha técnica, hay un objetivo. Entonces, parece ser de que algunos grupos no tuvieron en cuenta esta recomendación que yo les di. Y ahí pues la cosa comienza a complicarse un poquito para llevar a cabo una buena investigación. Este documento es clave organizarlo bien y colocarle un poquito de empeño en su elaboración, porque entonces los datos que van a recoger comienzan a ser, o sea, no comienzan a mostrar como un reflejo de la realidad que representa la práctica.
ir a recoger esta información hay que pensarlo desde diferentes aristas, de diferentes ángulos, que nosotros hemos llamado aquí categorización, crear categorías y sobre esa categoría, por ejemplo, una categoría aquí socializando con las modistas y su labor. Entonces ellos dicen, bueno, esta categoría, esto es la categoría, la primera categoría es la más básica, porque es cuando usted comienza a presentarse, usted le dice cuál es su nombre, mi nombre es tal, yo hago tal cosa, usted se presenta, usted quiere conocer, o sea, usted va a conocer al artesano, usted va a conocer al entrevistado, a los entrevistados. Y eso es una categoría. Y entonces poco a poco se va adentrando a la práctica. Y por ejemplo, Jean-Pierre Delurier lo que dice aquí es que esto es como romper el hielo con el entrevistado, generar confianza, etc. Entonces sí me inquieta esta parte. Vamos a mirar otras. Este es el primer protocolo de tarea. Vamos a ver aquí que hicieron, por ejemplo, Brian Mendoza con su compañero que no veo. Bueno, ¿cómo decir que Brian colgó el mismo documento? Socializando con con los ebanistas. Es la misma plantilla, pero no es. Sí, perdón, ya vi. Socializando con los ebanistas, adquisición de material y costo, tendido, trazado y corte de la tela, pero es que los ebanistas, ahí sí se les fue la mano, o sea, tenían que haber hecho los ajustes, no estar en qué sentido, porque fíjense, bueno, las preguntas sí están, en qué sentido corta la madera y por qué. Creo que me equivoqué de documento, profesor. No, Sí, señor. tranquilo, no, yo, pues usted asume una responsabilidad cuando mandan esto aquí, pero yo no le veo ningún inconveniente de que uno cometa este error. Por ejemplo, a un ebanista preguntarle sobre la tela no es así como muy correcto, no sé. Pero, por ejemplo, cuando ustedes cambian aquí en qué sentido corta la madera y por qué herramienta utiliza para cortar la madera, me doy cuenta de que el error fue muy básico, despiste, que yo eso no le prestar atención. Entonces, por eso no se preocupen, Brian. No hay necesidad de colgar. Porque si usted cuelga, entonces quita esto y cuelga, le va a salir entrega tardía y ahí pierde más. Listo, profe. La preparación de la máquina, sí, o sea, necesita cada máquina, sí. Sí, o sea, yo no le veo ningún problema a esto. O sea, son errores de detallitos. Profesor, yo tengo los nombres de los compañeros aquí en la entrevista. Sí, no, aquí están Brian y Darwin, muy bien. Entonces, muy bien, no le veo ningún problema a eso, no se preocupe. Son cosas que a veces pasan. Aquí veo a alguien que tiene una portada, no sé quiénes son. Aquí está, por ejemplo, Andrea Gordón y Eleiner. Vamos a ver, listo, muy bien, borrador de la entrevista, qué bien. Socializando con el panadero, bien. Adquisición de materiales, costos y transporte. Selección y medición de los ingredientes, excelente. Mezcla. Ese es un temazo, el tema de las mezclas. Porque el tema de las mezclas, ustedes pueden encontrar proporciones, pueden encontrar medidas. Eso es un temazo. Este es un tema que da para trabajo de grado. Todos a la hora de la verdad. Pero como les digo, nunca he trabajado fermentación primaria. Mira eso. Dividir y darle forma. Ese proceso 6 podrían cambiarlo por división y forma. Reservar y dejar reposar. Reserva y reposo. Formas de formar los panes. ¿Sí? O forma de panes. O formas. No se sabe que estamos hablando de panes. Formas. Fermentación final. Punción o cortes. Me imagino que como porque boten el, no sé, hornear. Enfriamiento. O sea, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, las categorías no deberían escribirse en forma de verbos, sino como de sustantivos. Por ejemplo, enfriamiento. En vez de colocar enfriar, enfriamiento. Horneo, no sé, horneo. Almacenamiento, fíjense, hubieran podido colocar almacenar, vender, y pagar, pero no, almacenamiento, venta y forma de pago. Mire, 80 preguntas. Este es un señor protocolo de entrevista. A ciegas, así a primer plano, yo diría esto ya tiene un 5 aquí. Pero se ve que le trabajaron. Digo, felicito por esto que hizo Andrea y Eleiner. De igual manera los ebanistas, o sea, que tuvieron como un compromiso fuerte ahí.
Vamos a seguir mirando porque ya me emocionó aquí Aldin Perín de Pan. Salió Sergio. Miércoles, Schiller y Sergio. Creo que fueron los mismos de ahorita, ¿no? 17 preguntas en redes. Bueno, el tema es bien interesante, es un tema que me apasiona mucho, el tema de redes de pesca, pero tienen que categorizar, por ejemplo, el tema de los datos personales, de conocer al pescador, el tema de los materiales, o sea, de pronto no tuvieron en cuenta el protocolo que se les envió, y no hay una ficha técnica, entonces así una entrevista como esta puede salirles perfectamente en 5 o 6 minutos y no recogen mucha información. Bueno, vamos a ver por aquí. Tenemos a Yuar. A ver a Yuar. ¿Qué dice Yuar por aquí con Lilia? Bueno, el ordeñador y sus labores. Bueno, aquí como que debo declarar mi impedido. Porque ya con Yuar y Lilia, que hacen parte de mi semillero, venimos trabajando y tenemos esto bastante avanzado. Entonces, ustedes verán aquí también que hay unos procesos, etcétera. Hay unas preguntas bastante complejas que seguramente van a generar conversaciones y tengan presente eso. O sea, el hecho de que, por ejemplo, hayan 80 preguntas o que hayan 34, no quiere decir de que la de 80 va a ser mejor. Porque a veces muchas de estas preguntas de las 80, a veces en una sola respuesta del panadero le tumba 10 preguntas, porque le da mucha información y ya, entonces uno va a decir, sí, ya está. Usted tiene que tener ahí como una soporte, una hoja impresa y va chuleando, ya está, y va avanzando, entonces, y para eso también está clave la otra persona pendiente de lo que usted está haciendo, no, esa no, ya esta la hicimos, tal, que no sé qué, para que eso no se vuelva redundante y no le genere aburrimiento a la persona que usted está entrevistando. Entonces, tener presente eso, habrán preguntas que van a generar conversaciones. Entonces, esto se llaman entrevistas semiestructuradas. Las revistas semiestructuradas son aquellas que usted está pendiente de la respuesta del entrevistado para seguir preguntando sobre la respuesta. O sea, no están aquí las preguntas, jamás. Porque si estas fueran entrevistas estructuradas, entonces a usted simplemente le interesa preguntar eso y escuchar la respuesta y ya, no más. Se parece mucho a una encuesta. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos están aquí de empleados y tal? O sea, cuando se empleó, pero no le interesa más otras cosas frente a la respuesta. A veces son incluso respuestas bivalentes, de sí o no, sí o no. Pero cuando le preguntan a uno, ¿por qué, como la pregunta número 5, ¿por qué decidió dedicarse a esta labor? Eso no es de un sí, no. Él empieza, mire, tal, y eso genera conversación. Entonces, a veces son preguntas que van a generar, por ejemplo, esta podría generar una respuesta. Shirley. Una pregunta me puede llevar a otra, aunque no esté ahí en el protocolo. Claro, es que esa es la, digamos, la esencia, Shirley, de una entrevista semiestructurada. Usted hace una pregunta. Una con la persona. Sí. Entonces usted tiene que estar muy pendiente. Pero, Shirley, también, y para todos, estén muy atentos a algo. Los entrevistados, a veces, como es primera vez que los entrevistan, tienden a contar muchas anécdotas, muchas cosas de su vida, muchas cosas que a veces no tienen que ver con el tema que usted quiere indagar. Esto es una entrevista de tipo etnomatemática, pero no es una entrevista de tipo, por ejemplo, sociológica. Pues sí tiene algo tiene de ello, pero no es que, por ejemplo, para decirles una anécdota, un artesano que estuvimos entrevistando y comenzó a hablarnos de los hijos, pero habló un buen rato. Entonces nosotros decidimos dejarlo que hablara, pero eran datos, por ejemplo, de cuando su hijo había crecido, qué había hecho su hijo, qué eran los logros de su hijo, cómo se había graduado, pero entonces no tenía mucha relación con lo que estaba. Entonces, por ejemplo, ese tipo de información que está dando el artesano o el entrevistado es muy sensible para él o para ella, porque está hablando de su familia. Entonces usted tiene que tener mucho cuidadito, mucho tacto metodológico para no decirle, mire, ¿por qué no? O sea, no cambiarle el tema así tan bruscamente.
sino mostrar interés, aunque no va a ser una información de que seguramente vamos a analizar posteriormente y a tener en cuenta para el informe final. Pero es una información del momento que vale la pena escucharla, porque hace parte, digamos, de esa parte sentimental del entrevistado. Pero es prudente de que ustedes conozcan esto, sepan esto, para ir enrutando la entrevista. Las entrevistas hay que irles enrutando. Muy sutilmente usted corta la entrevista. Bueno, pero de manera muy estratégica espera que haga pausa. Bueno, pero y tal, que no sé qué, que no sé cuándo. No interrumpirlo. Insisto, hay que morderse la lengua cuando usted quiera interpretar. Cuando quiera interpretar en el momento, no lo haga, por favor. Simplemente recuerde que el protagonista de la entrevista es la otra persona y no usted. Usted está allí es para generar estímulos, para preguntar, para provocar reacciones, para generar conversaciones. Ese es el papel del entrevistador. Un buen entrevistador es el que genera, como me dice una vez un amigo, el que le jala bien la lengua al entrevistado. Y entonces lo pone a participar, a hablar, a actuar. Le coloca, por ejemplo, dibújeme eso, hágame esto. Por ejemplo, el tema de los ebanistas. No. El tema de la gente que va a utilizar, va a analizar la pesca de redes. Las redes de pesca. Las redes de pesca. Hay que ponerlo a dibujar. Entonces, eso es clave en esa parte. Bueno, lamento mucho no mostrar más. Hay bastante. Y pues aquí esto será muy enriquecedor. Por aquí veo una con un dibujito. Vamos a ver. Y ya ahí termino. Miren esto. Aquí hay un símbolo de Colombia. Elaboración de artesanías con totumo. Uf, huepucha. Lugar Galera Sucre. Y claro, uno entiende inmediatamente con el título esta foto. Yo me preguntaba, no había visto el título y decía, ¿qué es esto? Porque el símbolo de Colombia allí, además de eso que tiene un sombrero volteado, no parece ahora viéndolo bien como el símbolo de Colombia, de la bandera. Parece ser que ahí está el cóndor, ahí parece ser que dice libertad y orden. Pues sí, libertad sí, no sé a qué quieren decir el orden en estos gobiernos. No sé qué veo aquí, un mapita ahí dice Sucre. Y entonces el tema clave para la etnomatemática es cómo hicieron eso, cómo lo hicieron. Y esto sí va a estar bien interesante, excelente tema. Bueno, vamos a ver. Socializando con los artesanos, adquisición de materiales, costos y transporte, tendido, cortado, despulpe, lijado y tallado del totumo. No sé si hay cocción. Yo por ahí me vi una vez un documental bien chévere que cocían no con la aguja, sino que lo ponían a hervir el totumo. No sé si ellos hacen eso. Preparación de las artesanías, sus productos. Pero, por ejemplo, tendido, cortado. Yo creería que esto se podría dividir en otras categorías. Por ejemplo, el tema de las técnicas de corte no las veo aquí muy claramente. Creo que está mezclada con estas preguntas. Porque una cosa, por ejemplo, el despulpe. El despulpe me parece que es distinto el despulpe, sobre todo, por ejemplo, a un corte. Me parece que están en categorías distintas. Entonces, de pronto ahí, cuando les haga las Cristian, ¿y usted no tiene compañero o compañera de trabajo? Nada, que yo estoy por acá. No, es que no importa, Cristian, es que no importa que usted esté en Japón en estos momentos. El tema es que usted puede recoger, por ejemplo, la información, pero usted necesita un compañero o una compañera para que le ayude a analizar la información. Y eso sí va a necesitar, digamos, ahí sí se necesita que sea esto en equipo. Entonces es necesario, si hay alguien que no tenga en estos momentos un equipo de trabajo, pues que se integre con Cristian y de igual manera, Cristian, hágalo porque va a sentir peso en el análisis de la información y de pronto dos personas pueden trabajar mejor que uno. A veces no,
A veces ni los dos trabajan bien. Entonces, pero uno confía de que si uno va orientando, va acompañando a sus alumnos, pueden las cosas mejorar un poco. Recomendación, Cristian, y para todos. Yo veo aquí, por ejemplo, la deformidad no la veo en el logo de la universidad, ni en el título de la universidad, en el nombre de la universidad, pero en este logo de la acreditación sí. Resulta que usted cogió esta foto y la alargó verticalmente. Entonces la figura que pasó se le acható. Entonces, en vez de ser un círculo, lo que le quedó fue una elipse, el contorno de esta figura. Y resulta que esto no está representando cómo realmente es el logo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados, cuando uno presiona una imagen, se le activan unos por aquí, como unos agarradores, unas cositas que hacen unos circulitos, entonces uno agarra de aquí del centro y saca y va cuadrando todo esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Que uno deforma la forma, o mejor, deforma la imagen. Entonces ya lo que era circular se volvió elíptico, o viceversa, lo que es elíptico de pronto se volvió circular. Y resulta que eso no es lo que está mostrándose en la artesanía. Entonces en esa parte siempre acostúmbrense todos a reducir el tamaño o aumentar el tamaño de las fotos, es tomándolo desde un borde, desde un vértice, perdón, no desde el centro. De tener mucho cuidado. A veces incluso, dependiendo de cómo esté configurada la foto, lo toma incluso de un vértice y también se la achata, pero tiende a ser menos. Entonces, tratar de mantener las dimensiones reales de la fotografía. ¿Sí? Bueno, listo. Muchachas y muchachos, hasta aquí llega la clase. Yo voy a revisarles esto. Voy a hacer una ficha, en esa misma ficha de seguimiento. Es muy probablemente que yo le haga el feedback en el sentido de que les devuelva el protocolo de entrevista, diciéndole, mire, aquí tienen esto, y les voy a colocar entonces una primera nota. Esta será una primera nota que se va a computar ya con la entrega del primer avance del proyecto de investigación, del microproyecto de investigación. Básicamente van a ser 2 noticas, esta y la entrega de la primera parte del microproyecto de investigación. Exactamente en qué consiste la primera parte. Muy probablemente la primera parte no contemple las respuestas, sino que va a contemplar de esta entrevista, sino que va a contemplar otras cosas. Esto muy probablemente se va a ir para la segunda parte. El porcentaje de esto será mucho menor que la entrega del primer avance del microproyecto de investigación, porque el microproyecto de investigación más o menos se estará entregando por ahí dentro de unos 3 o 4 semanas, tiene un poquito más de trabajo. Entonces vuelvo a insistir, todo esto en pareja, hagan esto en pareja, porque demanda algunos esfuerzos. Bueno, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Muy bien. Bueno, muchachas y muchachos, entonces, Carlos. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días para todos, compañeros. Profesor, si de pronto yo no tuve el espacio, la oportunidad de poder anexar el borrador de la entrevista, ¿tendría la oportunidad de poder anexarlo hoy? Sí, o sea, tendrías que hacerlo cuanto antes porque a veces ese sistema se bloquea de tal manera que no deja de ingresar nueva información. Te va a salir la entrega tardía, aparece la fecha y todo lo demás, pero yo voy teniendo en cuenta todo eso, pero entonces póngase pilas con esto, Carlos, cuanto antes mejor. No quiere decir de que hoy yo voy a calificar eso, pero seguramente de aquí al domingo ya les haré feedback allí. Listo. ¿Quién más? Bueno, entonces pasamos al concurso. Yo dejé conectado mi celular, pero no estoy presente en la clase. Chao y que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Vaya muy bien. Vamos a ver quién se gana el concurso, quién se lo va a ganar. Se lo va a ganar Darwin, se lo va a ganar Marlene, Ariani. ¿Quién se lo va a ganar? ¿Quién se lo está ganando? Cristian, Darwin, Arianis, Marlene. Y se lo ganaron aquí las compañeras. Profe, yo me lo iba a ganar, pero para hacerle una pregunta. Profe, no, ya iba a colgar. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho.
No, profe, para exactamente la primera fase ya, o sea, ¿ya usted la tiene definida o hasta dónde va a llegar? O la No, primera eso lo tengo que colocar en el Classroom. Ahí colocaré qué es lo que hay que hacer. Seguramente es una portada, una contraportada, una introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, o sea, una cosa muy concreta, porque tampoco vamos a desarrollar aquí un trabajo de grado. Pero tranquilo que yo coloco todo eso allí en Ay, Classroom. con bastante antelación. No, eso lo cuelgo entre hoy y mañana, no hay problema. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Bueno, chao. Listo, profe. Chao.